tenemos para mexicanizar el segundo imperio, el imaginario político de los imperialistas en el año 2001, para pertenecer a la gran familia mexicana, proceso de naturalización en el siglo XIX del año 2016, migración y ciudadanía, construyendo naciones en América del Norte en colaboración con Teresa Alfaro Beltrán, Julián Lazo, Germa y Catherine Vecina en 2016, y la historia mínima de Estados Unidos publicada en el mismo año. Sin más, le damos la cordial bienvenida y le cedemos el micrófono a la doctora Erika Paz. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a quienes están con nosotros allá en San Luis por internet, ¿no? Que ahora es un poco como hacemos estas conferencias. Yo les agradezco muchísimo el que me hayan invitado a participar en la semana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es una invitación que me honra mucho. Cuando habíamos platicado con Alondra y con Cristina para ver un poco como de qué les gustaría que hablara, yo propuse que podía presentar el libro que terminé hace casi días. Todavía le tengo que corregir faltas de ortografía y eso al manuscrito, pero que es esta especie de libro que no tenía fin y que por fin, perdón la redundancia, pude amarrar y terminar. Sin embargo, pienso que es más interesante para jóvenes historiadores el platicar hoy con ustedes sobre ciertas perspectivas, ciertas ambiciones que tuve para el libro, de las posibilidades de ciertas maneras de ver las cosas, de adoptar ciertas perspectivas cuando nos acercamos, cuando nos acercamos al pasado, que nos permiten mirar de forma distinta una historia que a veces nos es conocida, que nos permite ver cosas que no habíamos podido ver antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero que esto sea una conversación más provocadora, digamos, que informativa. Em, y que bueno, creo que podemos resumir. Ahorita hablaremos de por qué, de qué es lo que creo implica la perspectiva desde la cual parte el libro, que es una historia continental, ¿no? Y ver cuáles son las posibilidades de una historia, de escribir una historia de América del Norte. Les voy a compartir la pantalla. Ahí la ven, ¿sí? Sí, quiero pensar que sí, ¿verdad? La vemos. Déjenme entonces nada más. Ok. Entonces, el libro versa sobre estas guerras civiles que desgarran a las dos repúblicas norteamericanas en las décadas centrales del siglo XIX, ¿no? A Estados Unidos y a México, durante un periodo particularmente complicado, ¿no? Que es el que va de 1848, cuando termina la guerra entre México y Estados Unidos. Podríamos incluso incluir a la guerra, ¿no? Arrancar en 1846 hasta 1867, cuando el proyecto de restauración monárquica sobre las bayonetas de un ejército invasor fracasa, ¿no? De manera estrepitosa con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, que había convertidose en emperador de México, y dos de sus generales, ¿no? Los conservadores Tomás Mejía y Miguel Miramón, ¿no? Y este periodo implica un enorme ajuste geopolítico, ¿no? Estamos, creo que normalmente acostumbrados a pensar en el 48 del siglo XIX como este año de revoluciones, ¿no? Las barricadas en París, los levantamientos en prácticamente toda Europa, ¿no? De la costa atlántica hasta las fronteras rusas, si excluimos también a España.
pero digamos una gran efervescencia revolucionaria, nacionalista, liberal, democratizante. Pero para América, en donde también va a haber ecos de esta revolución, yo diría que el gran cambio en América del Norte es esta enorme transferencia territorial que se hace de la República Mexicana a la República Estadounidense, ¿no? Como ustedes ya saben, más de 2 kilómetros cuadrados, y Estados Unidos se convierte con esto en una potencia continental, ¿no? Una potencia que va del Océano Atlántico al océano Pacífico, y cómo esta transferencia, este ajuste geopolítico va a tener un impacto determinante tanto sobre la nación derrotada, lo cual es quizás de esperarse, pero también sobre la nación victoriosa, y que las reverberaciones de esta guerra entre repúblicas vecinas va a llevar a ambas a el colapso, a la guerra civil, ¿no? Lo que vamos a ver en los años que siguen al 48 es un creciente conflicto político que va a polarizar, por un lado, a la minoría rectora, ¿no? A la clase política, quienes quieren gobernar estos dos países, a la construcción de proyectos políticos no solo opuestos, sino en muchos sentidos incompatibles, y también a la sociedad. Un poco la representación gráfica de esto, ¿no? Esta caricatura del pueblo, y digamos, rechazando con un látigo en la mano a la opinión conservadora, representada por estos cangrejos, ¿no? Que son el periódico Doña Clara, El Pájaro Verde y El Cronista. Y en el caso estadounidense, este otro grabado que nos presenta en la escalera de arriba a los legisladores, ¿no? Que no pueden ponerse, no solo no pueden ponerse de acuerdo, sino que llegan a los golpes. Está el episodio de la famosa golpiza que le da un joven diputado por Carolina del Sur a una de las vacas sagradas del Senado estadounidense, Charles Sumner, senador por Massachusetts, que prácticamente lo mata, ¿no? En el espacio mismo del Congreso. Entonces, esta falta, digamos, de civilidad absoluta, y cómo estos conflictos que paralizan la acción legislativa, que, digamos, tienen estas expresiones totalmente inaceptables, que nos hablan de un diálogo ya imposible, se traduce también a nivel cancha, a nivel popular. En este caso, lo que se representa aquí es el conflicto que se desata en torno a la posible expansión de la República, ¿no? Con la ley Kansas-Nebraska, que opone sobre el territorio de Kansas a los colonos que quieren que el futuro estado sea un estado libre, con aquellos que quieren que el futuro estado sea un estado esclavo, ¿no? Entonces, como la victoria, la adquisición de esta enorme extensión de territorio sobre la cual supuestamente se iba a expandir la república, extender la libertad, extender la democracia, en realidad lo que hace es provocar un conflicto que hace imposible no solo estos proyectos a futuro, sino la práctica de la política del día a día, ¿no? Estos enfrentamientos, tanto en México como Estados Unidos, van a engendrar una serie de tensiones, unos proyectos, como les decía yo, incompatibles, ¿no? En el caso de México, una república secular, o una república que quiere deshacerse del legado colonial, versus la defensa, digamos, de una república católica. En el caso de Estados Unidos, la oposición a la expansión de la esclavitud, no de su existencia ahí donde ya está, pero sí de su expansión por parte de quienes realmente un partido político geográfico
que va a ser el partido político republicano, que está nada más en el norte, versus quienes defienden los derechos de quienes habitan y quienes son propietarios de esclavos en en el sur, ¿no? Y en los dos casos esto se va a traducir en una crisis republicana, ¿no? Porque la política no logra dirimir estos conflictos y el colapso de ambas naciones en una guerra civil en periodos más o menos coincidentes, ¿no? Pensemos que en México estalla la guerra civil en 1858, termina en 1860, en diciembre, pero que realmente va a tener esta prolongación, ¿no? Esta resistencia soterrada por parte de las guerrillas conservadoras y la llegada a finales de 1861 de los ejércitos españoles, ¿no? Recurriendo a la excusa de que México no había pagado, había suspendido el pago a la deuda de las convenciones diplomáticas. Tras los españoles llegarán ingleses y franceses y cómo esta invasión extranjera se traslapa, se sobrepone a lo que sigue siendo un conflicto civil muy álgido, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, prácticamente de forma coincidente, en 1861 estalla la guerra en respuesta a la elección del candidato del Partido Republicano, ¿no? De este partido que no tiene representación, que no tiene vida en el sur. La decisión por parte de primero 7, finalmente 11 estados sureños en donde la esclavitud es legal, de separarse de la Unión, ¿no? De decir, bueno, los norteños han traicionado los principios constitucionales, nosotros los vamos a restaurar en su primitiva pureza en una nueva nación. Y como esta guerra, ¿no? La guerra para combatir lo que se llama, lo que los norteños van a describir como la rebelión sureña y no como una guerra de independencia, que va a durar entre 1861 y 1865, ¿no? Entonces, dos guerras civiles prácticamente paralelas en el tiempo y, digamos, en la geografía del continente. Dos guerras civiles en las cuales estos experimentos políticos de crear un régimen político distinto, en el caso de los Estados Confederados, una nación nueva y distinta, y de poner en obra estos, yo diría, unos experimentos políticos que lo que pretenden es resguardar, yo diría que son unos revolucionarios reaccionarios, porque lo que pretenden hacer es resguardar lo que ellos ven como los pilares de la tradición, los pilares de la vida política y de la sociedad, del derecho, digamos, natural. Entonces, en el caso mexicano, el de la religión, ¿no? El de la verdadera fe, como uno de los pilares de la construcción política en la República. En el caso de los confederados, la protección de la esclavitud como un régimen natural sancionado por la divinidad, como podía verse en la Biblia. No hay todo un discurso que recalca las virtudes de la esclavitud como algo que Dios quiere, ¿no? Que es esa especie de la tutela de la raza superior sobre la raza inferior que conviene supuestamente en este discurso a ambas. Siendo que las visiones políticas, que los discursos políticos, que las soluciones políticas que se plantean en ambas repúblicas son tan distintas, podemos ver algo más en estas coincidencias en el tiempo una coincidencia, ¿no? Que el azar, pues que el mundo estaba muy revuelto en ese momento. Recordemos, ¿no? Que están pasando una bola de cosas, la Constitución de 53 en Argentina, la guerra de la Triple Alianza, tenemos una Europa revuelta, tenemos una gran rebelión en China, la transformación de Japón. Es un momento donde las cosas estaban muy revueltas. Yo creo que si bien no debemos exagerar,
el que esto pudiera ser una revolución con R mayúscula global, dadas las diferencias en cada uno de estos espacios geográficos, creo que sí vale la pena rascarle un poco a qué nos dice el hecho de que estas dos guerras civiles, que esta crisis republicana y guerra civil y luego reconstitución de la República, ¿qué nos dice sobre la historia de México, la historia de Estados Unidos, la historia de la República en el nuevo mundo, ¿no? Y un poco este tipo de cuestionamiento me llevó a preguntarme si existe, ¿no? América del Norte como una región histórica, ¿no? Si este es un espacio en el que lo que sucede es necesariamente una historia compartida. Y yo diría que no, pero quizás matizando, no siempre, ¿sí? Eh, América del Norte es un espacio que no tiene siempre un sentido histórico. De hecho, eh, se pensó durante mucho tiempo como un espacio definido por, digámosle, la cultura, pero incluso por un pasado británico, por la lengua, ¿no? Porque hablan inglés, porque este es un mapa de un libro de texto estadounidense, ¿no? En donde se mochan a la mitad del virreinato de la Nueva España, lo dejan en blanco porque realmente les parece que no es una cosa interesante, ¿no? Lo que se muestra es la rivalidad en este espacio entre Gran Bretaña y Francia, de manera particular durante el siglo XVIII. Y bueno, se apunta que hay tensiones entre España y Gran Bretaña en lo que es la costa del Pacífico Norte, ¿no? Pero América del Norte no se imagina como incluyendo a los tres países, como sí se va a hacer, ¿no? A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que habría que no olvidar es resultado de los esfuerzos y los cabildeos de intereses en los tres países, pero de manera, digamos, particularmente vocal por parte de México, que quiso unirse a lo que era un tratado que estaban preparando canadienses y estadounidenses, ¿no? Y yo creo que el ver un poco cómo evoluciona, cómo pensamos América del Norte, nos habla de cómo es la historia la que constituye el espacio geográfico que consideramos natural, ¿no? Porque ahí está montañas, ríos, planicies, etcétera, y en realidad, como nos recordaba siempre Bernardo García Martínez, no solo, digamos, la historia constituye la geografía, sino que la geografía no es solo esta especie de telón de fondo, escenario vacío, sino que es a su vez protagonista de lo que va a suceder, ¿no? Y cómo dos historiadores, ¿no? Del tamaño de Eugene Bolton, en el caso de Estados Unidos, que insistía mucho desde la década de los 30 del siglo XX, perdón, que había que pensar en el Nuevo Mundo, las Américas, como un espacio con una historia común, con una historia compartida. Edmundo Gorman no lo hacía, le parecía totalmente ridícula la idea, ¿no? Entonces, un poco yo les invitaría no tanto a plantarse del lado de Gorman o del lado de Bolton, sino mirar cuáles son las posibilidades de moverse en medio, ¿no? En qué momentos si hay una historia común, en qué momentos no, y sobre todo, o sea, yo creo que no es como, ahí está, como el Everest, vamos a subirnos al Everest, sino pensar un poco qué es lo que nos permite ver el mirar este espacio como un espacio en donde se desarrolla unos procesos históricos que son procesos históricos
comunes, ¿no? Y ahí a mí me pareció particularmente útil no solo pensar en esta historia común, esta historia compartida, sino una historia enredada. ¿Qué quiero decir con esto? Hay, ¿no?, toda una discusión sobre si estos son términos de moda, si nada más está uno haciéndose, ¿no?, sintiéndosela muy, y haciendo, usando dos historiografías en dos idiomas distintos y cómo, ¿no? Sino, si vas a hacer este ejercicio, ¿de qué te va a servir? Y yo creo que ahí sí, digamos, hay una serie de características de estos procesos muy complicados, en muchos sentidos que se desarrollan de manera muy distinta en, en las dos naciones, que sí nos hablan de un fenómeno en donde lo que pasa en uno de estos espacios influye y a veces incluso determina lo que sucede en el otro. Y bueno, yo diría de manera destacada, eh, el problema, las tensiones, los enfrentamientos que terminan en una guerra civil no son nuevos en ninguno de los dos espacios, ¿no? O sea, tenemos pleitos en torno a el patronato y qué se va a hacer con el patronato real una vez que se tiene la independencia, el no reconocimiento del Vaticano, cómo lidiar con las sedes episcopales vacantes a partir no desde la independencia, el pensar la ciudadanía mexicana como inseparable del catolicismo, y lo que esto, ¿no?, las tensiones que esto provoca, en el caso de Estados Unidos, las tensiones dentro del federalismo, a qué tienen derecho las autoridades federales, a qué tienen derecho las autoridades estatales y locales, a pesar de que hay una constitución, pero como ustedes saben, el problema no es nada más lo que dice la Constitución, sino cómo y quién interpreta lo que esta asienta. Pero a mediados del siglo XIX hay ¿no?, una especie de torsión, un giro, da una vuelta a la tuerca, y estos enfrentamientos se convierten en unos enfrentamientos que corroen el espacio, el suelo común sobre el cual se lleva a cabo la política republicana, y que lo van a acabar destruyendo, y que la continuación de la política, tanto en Estados Unidos como en México, se va a tener que hacer con las armas en la mano, ¿no? Entonces, estas crisis republicanas tienen el mismo origen, y este origen es la guerra en contra de México o sea, de Estados Unidos contra México. Y esta cesión territorial que por un lado desata en México una crisis de conciencia terrible, que obliga a los políticos a buscar de manera urgente cómo hacerle para construir un Estado sólido que logre tanto, digamos, resistir a los ataques que vienen de fuera como a las insurrecciones que se fraguan dentro, ¿no? Y vamos a tener estos dos, o sea, un partido que en 1848 se llama a sí mismo conservador para distinguirse del que llama el partido destructor, ¿no? Y que dice algo hay que hacer para una política distinta, un Estado distinto, una manera de legislar distinta para poder, ¿no?, reforzar, apuntalar al Estado. Y en el caso estadounidense, vamos a permitir o no que se extienda la esclavitud en estos nuevos territorios conquistados, ¿no? Entonces, el origen de estas crisis es el mismo. Y de manera, yo diría, también determinante, es que el estallido de la guerra civil en Estados Unidos es lo que hace posible la intervención francesa en México, ¿sí? El colapso de este coloso del norte, de la potencia continental por excelencia que es Estados Unidos, es lo que va a resucitar, por decirle de alguna manera, quizás es un término exagerado, el imperialismo europeo en América, ¿no?, que vemos en el caso, ¿no?, de España, que va a tratar de ocupar las Islas Chincha frente al Perú y desatar una guerra entre España
Chile y Perú, y la recuperación de Dominicana, en donde se restaura el dominio colonial, y bueno, el caso de la intervención francesa en México, ¿no? Esta idea de Napoleón III de establecer un dique en contra de la expansión anglosajona en este país, instalando un régimen monárquico que se va a apoyar sobre la política conservadora, los militantes católicos, la Iglesia Católica, incluso. Ahí yo creo que sí, discutible, es cierto que los obispos le apuestan al imperio, pero yo creo que difícilmente puede decirse que los católicos son necesariamente imperialistas, pero también perdón, el establecimiento, ¿no? A través de tener para que Francia tenga acceso preferencial a los mercados mexicanos, la industria francesa, a la plata mexicana, ¿no? Y Napoleón III está muy consciente de que esto es posible solo porque Estados Unidos está, ¿no? En una situación de incapacidad. Esta es una caricatura que aparece en la orquesta en 1862, donde vemos, ¿no? A Francia, a España perdone, a Inglaterra, a España y a Francia, que es, digamos, Napoleón III, con sus barcos de guerra, con sus palos, que vienen a golpear a la República Mexicana, que está, digamos, es esta madre desahuciada porque sus hijos están peleando, ¿no? Si esta caricatura fuera históricamente más precisa todavía, tendría que tener atrás a los estadounidenses peleándose el norte contra el sur en un conflicto en el que a primera vista no quedaba claro quién iba a ganar y en donde en muchos sentidos se jugaba incluso la supervivencia de los estadounidenses, ¿no? Incluso cabría decir que no es tanto que la guerra civil eh, cancele, posponga, congele a la doctrina Monroe. La guerra civil y las presiones que ejercen sobre el gobierno de Washington los diplomáticos latinoamericanos que están en Washington, que exigen que Estados Unidos haga algo en contra de este imperialismo europeo revitalizado, que aparte está regresando a un nuevo mundo en donde supuestamente ya no iba a meter las manos, es lo que transforma digamos, una manera de ver las relaciones interamericanas que había formulado en un contexto, digamos, de un informe anual el presidente James Monroe en 1823 y que había sido, ¿no? Al cual se había apelado de manera partidista, de manera, yo diría, particularmente poco eficaz. Pensemos, ¿no? En cómo se habla del legado, de rescatar el legado de Monroe en 1848 y que Estados Unidos intervenga en Yucatán y el rechazo, digamos, que la mayoría de la clase política hizo de esto durante la Guerra Civil, sobre todo una vez que es derrotado el sur en 1865, va a haber, por un lado, la presión de los diplomáticos, ahora diríamos latinoamericanos, en Washington, ¿no? Gente obviamente como Matías Romero, que yo diría es el líder, es el más eficiente además en este esfuerzo, pero también el chileno Vicuña Maquena, diciéndole a Estados Unidos es que no puedes permitir que esto suceda, dónde quedó la doctrina Monroe. Y por otra parte, los políticos de oposición, que sobre todo una vez que termina la guerra, van a decir cómo es posible que Estados Unidos esté permitiendo la incursión de los países europeos, cómo es posible que Seward, ¿no? El secretario de Estado de Lincoln, pero también el de Johnson, una vez que Lincoln es asesinado, permitan que Europa haga esto en el continente que es de los, ¿no? América para los americanos. Entonces es en este proceso que lo que dijo Monroe
se convierte en una doctrina y se convierte en una doctrina a la cual los estadounidenses van a recurrir de manera cada vez, digamos, más entusiasta y menos latinoamericanizada hasta yo diría, la política del buen vecino de Roosevelt. Y creo, y aquí tenemos, digamos, una caricatura que creo lo muestra muy bien, ¿no? Estados Unidos que se había mantenido neutral frente a la guerra entre Francia y México. Es cierto que nunca quiso reconocer al gobierno de Maximiliano, que insiste en que el único gobierno legítimo para ellos es el gobierno de Juárez, pero, digamos, mantiene esta en neutralidad, que como va a decir Matías Romero, pues es una neutralidad que en realidad es una agresión para México, porque los franceses pueden abastecerse de bienes que no son militares, no son de necesidad militar, mientras que México lo que necesita son armas y no puede comprar armas en Estados Unidos, ¿no? Y lo que aquí se ve es a Napoleón III agarrándole la mano al pequeño Max, diciéndole, ya vámonos porque este señor, ¿no? Nos va a poner en orden, ¿no? Y esta idea de que es Estados Unidos, es la presión estadounidense la que a fin de cuentas pone fin al, a la intervención francesa en México, ¿no? Y la reacción a esto, ¿no? Por un lado, sí, la insistencia en que se aplique la doctrina Monroe por parte de los ministros plenipotenciarios en Washington, pero también desde la América hispana, la construcción por parte de ciertos intelectuales y políticos. Pensemos en Francisco Bilbao en Chile, en José María Torres Caicedo, que es un colombiano que está en París, en decir, no, esto de la América para los americanos en realidad es una trampa que le va a dar demasiado poder al Coloso del Norte, del cual seguramente va a abusar. Nosotros, la América Latina, ¿no? Y entonces es interesante porque tanto estos hombres están hablando de América Latina como un bloque para distinguirse de la América anglo, pero también de Europa, utilizan esta misma expresión, que es la que están usando los franceses para decir nosotros como Napoleón III, como protector de la raza latina, tiene derecho a intervenir en México para impedir el avance de los anglosajones en el nuevo mundo, ¿no? Entonces creo que el pensar esta historia como una historia común nos permite ver estas construcciones de identidad, de geografía política, que van a ser, yo creo que tremendamente relevantes en el futuro. El otro, digamos, aspecto es el de la historia comparada, ¿no? Entonces, como historiadores, desde principios del siglo XX, si no es que antes, se está insistiendo en que es importante, ¿no? Dejarnos de mirar el ombligo, darnos cuenta de que los fenómenos son transnacionales, que no los contiene las fronteras nacionales, que una historia patria lo que crea es chauvinismo, falta de miradas críticas, etcétera, y que necesitamos un poco salirnos del marco nacional. Y recurrentemente se nos ha aconsejado que recurramos a la historia comparada, ¿no? Entonces, es interesante porque es, por un lado, muy atractiva y, por otro lado, constantemente decepcionante, ¿no? Las reflexiones de Mark Bloch, pero luego son muy provocadoras, pero al final de cuentas, como que la cosa nunca cuaja, ¿no? Es otra vez esta especie de ejercicio pretencioso en donde el historiador como malabarista visita distintos archivos, lee distintas historiografías, etcétera, pero qué tanto
se dice al final, y creo que muchas veces es una historiografía que termina decepcionando a los dos lados, ¿no? A los dos, los especialistas en uno de los espacios geográficos no les gusta lo que se dice sobre ese espacio y los especialistas en el otro consideran que no se le hace justicia a su propio espacio geográfico, a su propio desarrollo histórico, a su propia historiografía. ¿No? La historia comparada además entre dos entidades como México y Estados Unidos, ¿no? Es particularmente problemática porque, ¿no? Si lo que debemos buscar, decía Mark Bloch en su momento, no es solo las diferencias, sino las similitudes y las coincidencias, pues en el caso de México y Estados Unidos, pues no estamos comparando peras y manzanas, sino, yo no sé, pollos y cocodrilos. Y entonces, en ese sentido, no tendría mucho sentido hacer una comparación. Sin embargo, otra vez, en el caso específico de las dos crisis republicanas y guerras que resultan de ellas, me parece que cómo se pelea la guerra, cómo se moviliza a la gente, cómo uno gana y el otro pierde, cómo explicamos esto, nos habla de grandes diferencias, pero son diferencias que nos dicen mucho y en este sentido nos permiten identificar factores determinantes para explicarnos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Y aquí me gustaría centrarme en un tema que no es el de la movilización militar, aunque la toca, que no es el de los recursos, que yo creo que ahí es donde la diferencia entre las dos guerras es mayor, y que explica en muchos sentidos quién ganó y quién perdió, sobre todo en el caso estadounidense, sino el tema de la historia de género, que me parece que es una historia que muchas veces queda, es una perspectiva, una manera de mirar el pasado que muchas veces queda fuera y que, ¿no? Si la ponemos en este marco, digamos, de comparaciones, puede decirnos mucho. Una perspectiva en la que yo realmente había trabajado muy poco. En algún momento ahí escribí un articulito, pero en realidad no era un tema en el que me hubiera especializado, pero sí las diferencias me parecieron muy llamativas en el caso de México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en el caso de Estados Unidos y Estados Unidos en guerra, México en guerra? Bueno, por un lado, la guerra es un momento en el que se moviliza, estas guerras son guerras largas, son guerras muy costosas, son guerras muy sangrientas y que no podían sino movilizar, digamos, secciones muy extensas de la población mexicana, ¿no? Y estadounidense. Y las mujeres no podían quedar fuera de esto. Una de las cosas sobre las que se insiste es que los ejércitos mexicanos son ejércitos llenos de mujeres. Y esto es algo que vamos a ver, va a haber cierta continuidad desde principios del siglo XIX, desde las guerras, la guerra de la independencia hasta la revolución, ¿no? Todo mundo conoce a las famosas soldaderas, que aquí son fotografiadas, creo, de manera un poco, digamos, esta es una construcción relativamente artificial. En el caso de Estados Unidos también vemos una participación mayor de las mujeres de lo que podíamos esperar. Y yo creo que esto tiene muchas explicaciones. Por un lado, la guerra abre espacios. Una guerra que moviliza a 3 millones de hombres, pues las mujeres van a tener que entrar a administrar el rancho, la tienda, a ver cómo le hacen para sobrevivir cuando los hombres están peleando fuera
fuera del hogar. Y en el caso estadounidense, vamos a ver a las mujeres entrar en acción, digamos, al servicio incluso de la patria, cuidando a estos soldados que además pues van a ser heridos, van a enfermar, van a tener que ser cuidados, ¿no? Entonces tenemos el caso de mujeres en Estados Unidos que de manera institucional van a entrar a organizar, administrar los hospitales. O sea, no solo esta participación, digamos, de cuidadora junto al lecho del enfermo, sino de manera más institucional, haciéndose cargo de la organización, administración y abasto de los soldados, ¿no? En este caso, en esta fotografía, vemos a Dorothea Dix, que va después, ¿no? Con Clara Barton, ser una actriz esencial para la fundación de la Cruz Roja en Estados Unidos. Por otra parte, y esto pasa tanto en México como en Estados Unidos, la disrupción importantísima que implican estas movilizaciones va a llevar a mujeres a tener que valerse por sí mismas, mantener a la familia, mantener al flote la supervivencia de ellas y de sus hijos y a veces la familia extensa. Y vamos a ver una serie de mujeres, una minoría sin duda, pero que entran al ejército como soldados, ¿no? En ambos casos, normalmente disfrazadas, ¿no? Para poder participar, digamos, porque no era una actividad considerada propia para la mujer, ¿no? Entonces aquí tenemos de un lado una mujer que entra al ejército disfrazada de hombre y pelea a lo largo de la guerra disfrazada para, entre otras cosas, poder cobrar el sueldo y mandarlo a su familia. Esto fue un suceso que se repitió las suficientes veces para preocupar a los oficiales, sobre todo del ejército de la Unión, ¿no? Y el general Grant pidió a Mary Livermore, que era una de estas como Dorothea Dix, ¿no? Que tenían una posición institucional de apoyo a los ejércitos, le pidió que revisara a algunos soldados para confirmar si eran hombres o eran mujeres y entonces iban a tener que ser enviados a su casa, ¿no? Y del lado junto a esta foto está esta caricatura de la orquesta de este periódico que se publica en la Ciudad de México, en donde se burlan un poco de este problema que tuvo, en este caso, el general Grant, comandante en jefe de los ejércitos de la Unión, en el que es atacado por las mujeres en esta incertidumbre que puede haber en este momento entre los dos géneros, ¿no? Pero es algo que llamó la atención a los periodistas mexicanos, no solo preocupó a los oficiales eh, estadounidenses. Eh, en México sucede también, pero hay esta tensión entre el patriotismo, todas las mujeres tienen que ser patriotas, ¿no? Pero hay un patriotismo adecuado de las mujeres que se dedican a juntar dinero, a cuidar a los enfermos, a enterrar a los muertos, a acompañar a los soldados heridos, etcétera, etcétera. Y hay un patriotismo que no es adecuado, que es el de estas mujeres que toman las armas, ¿no? Y el caso destacado de Ignacia Reich o Reichi, que es una jalisciense que participa en la guerra contra los franceses de manera abierta, es una coronela y que deja un legado, yo creo, particularmente complicado, ¿no? A diferencia de estos soldados transvestis que mantienen su género bajo el disfraz,
Lo de Ignacia Ricci es una postura abierta, es una postura que va a ser celebrada, ¿no? Por el discurso patriótico mexicano liberal, este precioso volumen que se edita durante el Porfiriato por el hijo del Aguizote, en donde se describe a los liberales ilustres mexicanos, se incluye la enorme mayoría son hombres, pero está Margarita Maza de Juárez, está la esposa, perdón, de Sóstenes Rocha, está Agustina, híjole, yo no me voy a acordar, Barrio, creo, que es una mujer que tuvo 13 hijos y a los 13 los mandó a pelear con el marido, a pelear contra los franceses y los perdió a todos, menos a uno. También aparece Ignacia Ricci, pero Ignacia Ricci muere porque se suicida, porque otro oficial hace una broma de cómo tendría que estar en la casa tejiendo y cocinando, ¿no? Entonces ella se siente, esta mujer que enfrentó a los franceses, que los derrota, se suicida. Entonces digamos, conmemoración tremendamente ambigua de las mujeres. Entonces en eso, de cierta manera, parecido lo que está pasando de ambos lados de la frontera, ¿no? La invitación a la mujer a sacrificarse por la patria, pero en los espacios en donde va a poder, digamos, recurrir a las virtudes femeninas que todos, digamos, conocemos. Y sin embargo, sigue siendo la presencia de las mujeres en los ejércitos mexicanos una cosa mucho más visible y numéricamente hablando, el ejército, los batallones estadounidenses son mucho mayores. O sea, ahí estamos hablando ya de la Primera Guerra, bueno, no la primera, pero con la Guerra de Crimea, estas guerras modernas en donde sí realmente son estos ejércitos masivos. Para que se den una idea, en una batalla que es la de Antietam, mueren más soldados estadounidenses que en todas las otras batallas en las que había peleado Estados Unidos desde la independencia juntas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otra escala. En México todavía no estamos hablando de esta movilización en masa, pero relativamente son ejércitos donde hay muchísimas mujeres. Y hay incluso la certidumbre por parte de los oficiales que un ejército sin mujeres es imposible, es un ejército que no va a funcionar, ¿no? Y entonces ahí, ¿por qué? ¿No? Y aquí yo creo que la diferencia con Estados Unidos es es muy llamativa y muy decidora, ¿no? Entonces, ¿qué comen los mexicanos? Que no comen los gringos, pero digo, ahora ya todo mundo, pero Tortilla de Tortilla de maíz. maíz. tortillas, Ajá. ¿no? Entonces, tortillas, ¿quién hace las tortillas? Los hombres pueden moler en el metate, hacer la masa y echar las tortillas. Digo, de que pueden, ¿verdad? No se les cae la mano ni nada de eso, pero no lo hacen, ¿no? Entonces vas a tener al oficial realista en 1813 diciendo, necesito que me manden por lo menos 20 molenderas y tortilleras, y lo vamos a ver en la guerra con los franceses, que para los viajeros, para los franceses, dicen, pero ¿qué sé? O sea, ¿por qué hay esta, digamos, cauda de mujeres que sigue a los ejércitos, ¿no? Hay en el ejército francés, como en los otros de la época, hay vivanderas, hay mujeres que se ocupan, ¿no?, de la alimentación, hay enfermeras, pero no hay esta masa de mujeres que sigue al ejército. Y es que están cumpliendo, digamos, por un lado nos habla también de la precariedad de las familias, de las clases populares mexicanas, que si se iba el hombre no iban a sobrevivir, entonces se van con el hombre con todo y no, hay
en los mexicanos pintados por sí mismos, ¿no? Esta especie de burla, ¿no? De que se va con el niño amarrado, con la ardilla, con el perico en el hombro, y el metate a cuestas. Entonces, lo que Aurora Gómez digamos, recurriendo a una expresión de la época, ha hablado de la esclavitud del metate, ¿no? Que es una esclavitud estrictamente femenina en el México del siglo XIX, pero habría que ver, ¿no? Qué tanto en el México casi punto, ¿no? Y bueno, yo creo que el pensar estos dos ejércitos, pensar a las mujeres en estos dos ejércitos, pues sí nos abre una ventana sobre qué es lo que está funcionando de manera distinta en en estos dos espacios que están, digamos, siendo atravesados por fenómenos comunes y compartidos. Entonces yo lo dejaría ahí, pues podemos conversar, al respecto. Dejo de compartir. Listo. Pues muy interesante, doctora, esos temas de las guerras civiles, México y Estados Unidos. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a la doctora, un comentario? Algo que se les haya hecho muy interesante. Por ejemplo, lo que menciona sobre el género, sobre las mujeres que apoyan de manera institucional a los soldados, es muy interesante, ¿no? Cómo a las mujeres se les da este trabajo de cuidar a los soldados para que se curen y sigan en la guerra, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, ¿no? Sí. No, y estas mujeres van a desempeñar un papel que no era considerado aceptable. Van a viajar solas, van a estar con hombres en distintas etapas de estar desvestidos, ¿no? Totalmente no aceptable. Van a ver cosas horrendas, muy delicada factura, digamos, de las mujeres, no, y de hecho la guerra las lleva a ejercer una serie de funciones para las que supuestamente no están preparadas, a pesar de las restricciones de clase. O sea, en el caso estadounidense vas a ver una bola de mujeres de clase media que le van a tener que entrar, ¿no? O sea, se van a salir de ser ángeles del hogar, pero es una ruptura, digamos, relativamente contenida. Ignacia Reich es una ruptura absoluta, ¿no? Y es interesante que desempeñe un papel bien importante en un cuerpo militar mexicano, cosa que no sucede en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cómo la guerra abre espacios, pero de manera distinta, según la cultura política, la cultura, digamos, las concepciones de feminidad, y que pueden ser más importantes en el caso mexicano, ¿no? Donde por muchas razones pensamos y no nos equivocamos, las mujeres están sujetas a mayores constreñimientos. ¿Alguien más? Allá, por Bueno, hola, Erika. Muchas gracias. ¿Sí me escuchas? Sí. Muchas gracias por la estupenda presentación. Yo tengo sobre este mismo asunto de la participación de las mujeres en la guerra, por ejemplo, contra Estados Unidos. Pues sí, todavía hay muchísimo que investigar porque ya está la presencia de las madres de la caridad, que también jugaron un papel muy importante, sobre todo en la asistencia de enfermos. Y ya para el 62, 63 ya se constituyen como células, ya no está cargado, ya no está depositado, digamos, ese compromiso únicamente con las religiosas, sino que ya se ha formado la de los hombres, las masculinas y también las femeninas. Entonces, si bien sí hay trabajos sobre estas damas de la caridad, pues hay que buscarle todavía mucho en los archivos. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en el caso estadounidense,
a ver, parte de lo que me interesó mucho en el libro es ver un poco qué es lo que la religión le hace a la guerra y qué es lo que la guerra le hace a la religión, ¿no? Y es muy interesante la Iglesia Católica de ambos lados de la frontera, ¿no? Porque la Iglesia Católica estadounidense, por ejemplo, va a rehusarse a pronunciarse sobre la esclavitud, ¿no? Lo cual es la aprobación tácita a la institución. Van a considerar que la abolición de un día para otro es una cosa desastrosa. Se van a lanzar, digamos, a misionar entre la población liberta, que no tiene dónde vivir, no tiene ningún capital, etcétera, pero esto se les hace, por ejemplo, un error. Eh, pero va a ser muy patriótica. Entonces, en el norte los sacerdotes van a decir, vete al ejército y lucha por la unión, y en el sur van a decir, vete al ejército y lucha por la confederación, salvo las órdenes hospitalarias. Entonces, ahí les van a decir, no me importa de dónde seas, chatita, si te toca cuidar a los sureños, te toca cuidar a los sureños, aunque tú seas una norteña desatada, y te toca cuidar a los norteños si eres una sureña entregada. Entonces, las hermanas de la caridad es la orden hospitalaria por excelencia, y no van a tener este sello patriótico que es muy avasallador dentro del clero masculino. Entonces, a mí eso también se me hizo fascinante, y habría que ver qué pasa en México, porque estas damas o estos caballeros que son parte de la sociedad civil, ¿cómo se van a acomodar? ¿O de verdad la caridad va a estar por encima de todo, incluido la lucha por definir, ¿no?, el alma de la nación? Muchas gracias. Y una última sobre esta posibilidad de las historias comparadas que pues, no siempre resulta, quizá también tiene que ver el asunto de las fuentes, ¿no? Recordando el libro de Guardino, pues él tiene una cantidad de fuentes, lo que hay en Estados Unidos es una cantidad diferente, o el tipo de fuentes es muy diferente a lo que tenemos en México. Pero quizás si haya puntos de coincidencia, como este que decíamos, o este que propones tú, del papel de las mujeres durante la guerra en uno u otro sitio, que puede ser, pueden coincidir o pueden marcar diferencias muy serias. Y yo creo que que parte de cómo resolver el problema casi insalvable de no tener manera de hablar de lo que está sucediendo de un lado de la comparación, mientras que del otro sí. Pensemos en los testimonios. Hay muchísimo testimonio de soldados que participaron en la guerra del lado de Estados Unidos, muy poco del lado mexicano. Entonces ya ahí es un problema, ¿no? Pero es pensar en este espacio común, y entonces la comparación no necesariamente tiene que ser lo sistemática, que es cuando se hace historia comparada. Yo creo que la comparación puede entrar y puede enriquecer, pero no es el fin último, ¿no? Es algo a lo que podemos recurrir para ver ciertas cosas, y si en otras cosas no nos deja ver nada, pues no nos dejó y tan tan. ¿No? Así como no decimos que no encontramos en el archivo, así. La última. Hola Erika, buenas tardes, me llamo José. Muchas gracias por la conferencia, la verdad muy interesante. La verdad déjeme decirle que le tengo una muy grande admiración, y en especial porque me llamó mucho la atención lo que mencionó de Ignacia Ríos, de su participación en la intervención francesa. Y ahí me surgió una cuestión sobre las mujeres que participaron tanto en la independencia como en la guerra de reforma. ¿Por qué hubo esta necesidad de romper ese estereotipo de que los hombres siempre son los que se pelean y las mujeres son las que siempre se mantienen al margen en el aseo y la cocina, cuando luego comenzaron a meterse en el ejército? Por ejemplo, en casos de Latinoamérica, en Argentina se tiene evidencia de que hubo una mujer que le decían la generala, que luchó en las filas de San Martín. Sí. A ver, yo creo que tenemos estos casos en todos los países, yo diría no solo americanos, sino
En estas guerras que exigen una movilización muy extensa, y además en donde el modelo del ejército muy encuadrado, que yo creo que es una de las razones por las cuales en Estados Unidos había un camino, ¿no?, para entrar al ejército, que era el disfrazarte ¿no?, y pelear como si fuera su nombre. Mientras, yo creo que hay muchos casos también de mujeres que se disfrazan en México pero lo que también, digamos, en el caso mexicano, a veces no tienes esta disciplina militar, y en el caso de los ejércitos patrióticos, de los patriotas americanos contra realistas, no tienes esa disciplina, no tienes ese escalafón muy bien definido, sino que son ejércitos populares en donde pues lo que importa es cómo peleas, si puedes mandar, si tienes mando, si tienes armas, ¿no? Cosa que te hace mucho más interesante a veces que la capacidad de liderazgo. Y bueno, y es interesante cómo la historiografía, a quién rescata la historiografía, ¿no? Y entonces, bueno, creo que ahora hay una preocupación especial, ¿no? Y ahora tenemos, ¿no?, las heroínas sobre Reforma, pero ¿quiénes son las que la historiografía recuerda, ¿no? Entonces, doña Josefa Ortiz de Domínguez durante décadas, si no es que casi un siglo, era, ¿no?, casi la mujer patriota de referencia a una madre y esposa, que lo que hizo fue pasar información, versus la mujer que rompe con las expectativas de género de la época. Y afecta incluso a las protagonistas, ¿no? Este famoso texto de Leona Vicario, en donde responde una crítica diciendo en la que creo que es Alamán, si no me equivoco, diciendo que pues ella, como su ahí señor era insurgente, ella apoyó a los insurgentes, y ella diciendo, pues no, o sea, aquí hay un compromiso político con un proyecto de país, con un proyecto de sociedad, y yo estoy ahí por eso, no porque Andrés Quintana Roo haya sido insurgente. Entonces, yo creo que queda mucho ahí por mirar, y que ojalá no nos quedemos en, también hay que darles visibilidad, sí, pero no solo. Muy bien, doctora, le agradecemos mucho el haber estado y haber aceptado esta invitación a la Semana de la Facultad, y nosotros le haremos llegar su reconocimiento. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por haberme invitado. Que tengan muy bonita semana. Hasta luego.